Vean que cuando hablamos de respaldo y almacenamiento en la nube, es cada vez más frecuente que allí se realice lo que es esta función, ya que presenta una capacidad escalable y de bajo costo, eliminando además la necesidad del cliente de comprar y mantener el hardware requerido para el respaldo. A pesar de su creciente popularidad, la elección de la copia de seguridad como un servicio requiere que los usuarios cifren y tomen otras medidas para salvaguardar la integridad de sus datos. Profesor, una consulta. Dígame, dígame. Eh, dice usted sobre el tema de copias de seguridad, bueno, y el servicio de alojamiento en la nube. Sin embargo, si ponemos a evaluar costos, aún así resulta porque tenemos que contar con una línea pues, de internet que debe ser buena, ¿no? Con buen ancho de banda. Entonces, si ponemos a evaluar los costos, de todas maneras resulta. Sí, claro, porque el costo de una línea de internet es sumamente bajo comparado con el contratar un personal que se encargue de cuidar el servidor, comprar el equipo, mantenerlo, etcétera. Es mucho menos el costo. Tú no le vas a pagar lo mismo a una persona dedicada a atender el servidor de datos que lo que le puedes ¿Ya? pagar a una compañía para que te provea el servicio Alojamiento, ¿no? sí, de alojamiento, de manejo de tu respaldo. Porque realmente lo que no es como un alojamiento normal donde tú pagas y tú puedes hacer lo que tú quieras con ese alojamiento, sino es un alojamiento como de capacidad de almacenamiento, donde tú pagas un monto dependiendo del volumen de datos que estés enviando. Y ellos lo mantienen allí guardado y cuando tú necesitas hacer cualquier manipulación, si tú le vas a incrementar, a medida que tú incrementas el tamaño de tus datos, ellos te van cobrando por los datos adicionales. No es un sistema normal como ese de que no, compro un alojamiento web y hago lo que no. Este es un sistema especializado para dicho propósito. De acuerdo. Bueno, vamos a continuar. Ajá. Vean que cuando hablamos de almacenamiento en la nube pueden haber tres tipos, el público, el privado y el híbrido, que era lo que tú estás preguntando ahorita. En el caso del almacenamiento público en la nube, los usuarios envían sus datos a un proveedor de servicios en la nube, el cual les cobra una tarifa de suscripción mensual basada en la cantidad de almacenamiento consumido. Inclusive puede haber tarifas adicionales por lo que es el ingreso y egreso de datos. Imagínenselo como que tú dijeras, no, yo no quiero guardar el dinero en mi casa y contrataras en el banco una cajita de esas de seguridad. Ellos llegan, te cobran por ese espacio de almacenamiento privado que estás teniendo para tus datos. Y si tú necesitas ir accediendo, te cobran por cada vez que tú necesites utilizar eso. Esto generalmente se usa para datos, digamos que ese respaldo principal, por ejemplo, que tú haces una vez al mes, ese se puede hacer de esta forma a través del almacenamiento público en la nube. Pero cuando son datos que se movilizan mucho, no resulta conveniente por cuestiones de costo. Aunque, como ya te dije, nunca va a ser igual lo que te pueda cobrar un servicio de estos en la nube que lo que te pueda cobrar un empleado o grupo de empleados por hacer la misma función. Acuérdate que tendrías que contratar un mejor administrador de base de datos, todo un personal para que se encargue de la gestión de estos elementos. Poniendo como mínimo, vamos a suponer que como mínimo un administrador que te cobre 2 3 mil soles, eso es mucho más que lo que te puede cobrar cualquier servicio de esos. Tenemos el almacenamiento en la nube privada, donde se realiza un respaldo de los datos en diferentes servidores dentro del firewall de la compañía. Es decir, por lo general dentro de lo que es la red LAN. Generalmente entre el centro de datos local y un sitio de recuperación de desastres secundarios. Por esta razón se denomina muchas veces almacenamiento interno a este tipo privado. Profesor, Ajá.
Entonces, o sea, el servicio de la nube no es solo de alojamiento, sino ellos mismos se encargan de hacer los respaldos, las copias de Sí, seguridad, los backups. ellos se tienen que encargar en ese caso con ese servicio de garantizar que esos datos tuyos van a permanecer inalterados en el tiempo, porque eso es lo que te están vendiendo realmente. No es un alojamiento de que te vamos a abrir el espacio y tú haces lo que tú quieras, no, sino es como un espacio de seguridad donde ellos van a guardar tus datos y tú te encargas simplemente de mandarles o de solicitarlos cuando haga falta. Ahí te ahorras todo el Ah, costo del personal encargado de dicha función. y el servicio es exclusivo para Para lo que copia es de la seguridad, copia de para seguridad. respaldo. De acuerdo, gracias. Muy bien. Déjame volver a mandar otro mensajito aquí a la persona encargada de lo que es ¿cómo se llama? El abrirme el acceso, por si acaso no vaya a ser que no le haya llegado o algo. Voy a mandar un mensajito y ya seguimos entonces. Bueno, vamos a continuar entonces. Menos mal que esto es lo que es un repaso y por lo tanto no hace falta tanto lo que está en pantalla. Usted tiene su información que ya se las pasé hace rato. Vamos a seguir para avanzar lo más que podamos hasta que se acabe la hora. Cuando hablamos de almacenamiento híbrido en la nube, decimos que una empresa usa una parte de su almacenamiento a nivel local y otra a nivel externo. Esta es la forma, a mi criterio, más conveniente. Las empresas suelen utilizar el almacenamiento en la nube pública de forma selectiva para el archivo de datos que vayan a ser retenidos a largo plazo. Esto reduce el costo considerablemente. Y la copia de seguridad local para el acceso más rápido a sus datos críticos. Pasamos a la siguiente diapositiva, la número 17, seguridad en la nube. Ya hablamos de esto, la mayoría de los proveedores de copia de seguridad permiten respaldar aplicaciones locales en una nube privada dedicada, tratando de manera efectiva la copia de seguridad de datos basada en la nube como una extensión del centro de datos físico del cliente. Esto es conocido como recuperación de desastres como un servicio. Este es un campo que está en maduración, que permite a una organización arrendar espacio en los servidores de almacenamiento de un proveedor de servicios para la copia de seguridad centralizada y la gestión de la línea de vida. También se refiere a las copias de seguridad basadas en la nube de datos en plataformas de software como servicio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los usuarios de PCs y dispositivos móviles pueden considerar tanto la copia de seguridad local en su mismo computador, desde el disco duro interno de la computadora hacia uno externo, o también hacia medios extraíbles como una unidad de USB. Otra alternativa para este tipo de pequeños consumidores es respaldar sus datos en teléfonos inteligentes, tabletas para lo que es el almacenamiento personal. Todos estos servicios se utilizan comúnmente para proporcionar cierta capacidad gratuita. Por ejemplo, el Google Drive, que te permite 15 GB de almacenamiento, lo cual por lo general es bastante poco para muchos usuarios, quienes después de que van llenando su espacio terminan pagando para ampliarlo. Generalmente estas ofertas de almacenamiento en la nube de tipo personal no cuentan con el nivel de seguridad que requieren las empresas, sino que es un nivel mucho más bajo porque es para individuos. Existen también ciertas máquinas llamadas robots de respaldo que se encargan de realizar esta actividad de manera automatizada.
Esto no me interesa mucho, esto no está en el examen de respaldo. Esto sí, tipos de copias de seguridad. Tenemos en primer lugar la copia de seguridad completa. Aquí se captura una copia de todo el conjunto de datos que tenemos. Aunque se considera el método más confiable, realizar este tipo de respaldo requiere de mucho tiempo y de gran cantidad de recursos. La mayoría de las organizaciones realizan copias de seguridad completa solo de manera periódica. Tenemos también lo que es la copia de seguridad incremental. Esta es una alternativa al respaldo completo. Lo que hace es una copia de seguridad de los datos que han cambiado desde la última vez que se respaldó de manera completa. El inconveniente es que la restauración total toma más tiempo, ya que hay que ir unificando los diferentes fragmentos que se van produciendo. La copia de seguridad diferencial lo que hace es similar a la incremental, tomando los cambios desde la última copia de seguridad completa. Esto permite una restauración completa mucho más rápida, al requerir solamente de la última copia de seguridad completa y de la última copia de seguridad diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de copias de seguridad? La primera, imagínensela como una unidad, donde cuando voy a hacer mi copia paso todo completo o no paso nada. En la segunda, imagínenselo como que tengo mi unidad grande, pero tengo un montón de fragmentos, por ejemplo, supongamos que sean diarios y que yo semanalmente trato de unificarlos. Entonces tengo un fragmento del lunes, otro del martes, otro del miércoles, y cuando voy a hacer la unificación, tengo además de lo que es el tiempo que necesito para la copia, requiero además lo que sería el tiempo y los recursos para hacer la unificación de todos esos datos. Continúo entonces. Listo, gracias Bartolo. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Vamos a verlo aquí, a dibujarlo un poquito, que era lo que me faltaba en este punto. Esto sería una copia de seguridad completa. Tengo mis datos aquí en mi bloque y aquí está mi espacio en la nube. Cuando copio, añado todo. Mi copia incremental. Tengo mi bloque de datos aquí completo, el cual proviene de aquí del mismo bloque completo. Pero resulta ser que voy teniendo pequeños fragmentos de cada vez que voy haciendo procesos diferenciales. Entonces, antes de hacer la copia para acá, debo primeramente hacer las unificaciones hacia acá. Y antes de hacer estas unificaciones hacia acá, debo primeramente unir estos elementos entre ellos. Vean que es un proceso más complejo y que por lo tanto requerirá de consumo de más recursos, etc. Ahora bien, cuando llego al tercer caso, tengo mi contenido original que fue respaldado inicialmente de aquí y aquí, y voy añadiendo contenido nuevo. Él lo que hace es crear como que una segunda base de datos completa con solamente la información nueva. Es decir, aquí estarían todos esos pedacitos de los que habíamos hablado y ya están unificados. En el momento que quiero hacer mi respaldo, ya este proceso de unificación está listo. Por lo tanto, simplemente uno
estos dos elementos que tengo aquí y luego los transfiero para acá. Vean que el proceso aquí ya es mucho más rápido. Esta es como una versión intermedia entre la incremental y la completa. Tenemos otras clasificaciones. Por ejemplo, hablan de copia de completa sintética, que es una variación de la copia diferencial. En este caso, el servidor de respaldos produce una copia completa adicional que se basa en el respaldo completo original más los datos obtenidos de las copias incrementales. Tenemos las incrementales continuas que minimizan la ventana de tiempo entre copias de seguridad, proporcionando un acceso más rápido a lo que es la recuperación de datos. Un respaldo incremental continuo captura el conjunto de datos completo y luego lo complementa con copias de seguridad a partir de ese momento. Esto es similar a lo que les acabo de explicar. Esto implica lo que sería un respaldo, una copia de seguridad incremental tal como la habíamos explicado antes. Tenemos la de tipo inversa, donde los cambios realizados entre dos instancias de un espejo se van produciendo a la vez. Una vez que se realiza el respaldo completo inicial, cada copia de seguridad incremental sucesiva aplica cualquier cambio a la copia completa existente. Profesor, Básicamente, ¿podría precisar algunos ejemplos? mira, vamos aquí entonces a explicarlo un poquito dibujadito desde lo que es la sintética. Vea lo siguiente, esta sintética, ya, que déjame ver que escribieron aquí en el chat, que no tengo el chat abierta. Sí, son otra forma de clasificar las mismas que hablamos antes. Otros nombres para lo mismo que ya dijimos. Ajá. Vea, estas sintéticas lo que hacen es, primero hace una copia completa. Aquí tengo esto, hago una copia completa. Luego, a medida que se van recibiendo datos, él va haciendo añadiéndolos aquí para ir agrandando esta copia original. Y al final, cuando tiene que hacer la copia, lo que hace es que elimina esta y envía la copia que lo que tiene aquí. La incremental continua lo que es más dinámica. ¿Por qué? Él tenemos aquí, se produjo aquí un cambio, de inmediato lo manda para acá y la pone iguales. Esta es instantánea, por decirlo algo. Se produce otro cambio, de inmediato lo refleja aquí. Y así va rápidamente. La incremental inversa es la que llamamos tipo espejo, que simplemente lo que hace es ir añadiendo los datos en el momento en que nosotros lo hayamos fijado entre dos instancias que trabajan como que fueran una sola. Un segundito. Ajá.
Entonces esto lo que hace es, en este caso inversa, es generar de una vez una copia completa cada vez que se produce un cambio. Es decir, se cambió aquí, lo traspaso completo para allá. Se cambió aquí, lo traspaso completo para allá. Las tres son formas un poco más dinámicas. Las tres son una forma un poco más dinámica de hacer lo mismo, muchachos. Vamos a cortar aquí. Ajá. Vamos a ver técnicas y metodologías complementarias para el respaldo. Tenemos entre ellas la tecnología CDP, que significa protección continua de datos, y se refiere a ciertas tecnologías diseñadas para lo que es el almacenamiento de respaldos cada vez que se realiza un cambio. Eso en pocas palabras. Estas herramientas lo que hacen es automatizar el proceso de copias de seguridad. Detecta el cambio y sin necesidad de participación de las personas de ninguna clase, de una vez realiza el respaldo. Para ello utiliza tres métodos, bien sea compresión, quiere decir que si el archivo es de este tamaño, trato de reducirlo al mínimo posible. Duplicación, tengo aquí y hago una copia redundante. Y clonación, que es prácticamente lo mismo. No hay, no sé, no hay ninguna, para mí solamente colocaron el nombre así, pero no hay gran diferencia entre clonación y duplicación. Lo que pasa es que probablemente cuando hablan de clonación, están hablando, no, esto está de más aquí, ya estoy viendo. Cuando hablan de clonación, lo que están hablando es de un poco de menos, de evitar un poquito digamos que la redundancia esa que se puede producir con la duplicación. Aquí está. En otro computador guardar como... Ajá. Ya, clonación es cuando lo guardan como un archivo de imagen. Yo estoy diciendo, ¿por qué tengo los dos si son los mismos? Así, o sea, aquí lo guardan en su formato original y aquí lo guardan como un archivo de imagen. Es como algo intermedio entre la compresión y la duplicación realmente. Vamos a ver aquí qué falta. Aquí tenemos lo que sería un código de borrado. Lo que hace es asociar ciertos objetos de almacenamiento para favorecer las escrituras en varias unidades, utilizando la paridad para garantizar la redundancia y la capacidad de recuperación. Aquí se dividen los datos en fragmentos y son codificados posteriormente. Estos fragmentos se almacenan en diversos medios de almacenamiento en ubicaciones geográficas o nodos. Y se utilizan para reconstruir datos corruptos utilizando una técnica conocida como oversampling. Aquí tenemos en términos sencillos lo que es la copia plana, ustedes la conocen. Simplemente un archivo de texto donde están todos nuestros datos separados por comas o tabuladores. Tenemos la copia de seguridad, ajá, ya esto lo dije. Y aquí estaría, ya esto también lo hablamos, la duplicación tipo espejo. Que aquí lo único que la duplicación tipo espejo, lo que se hace es que se tiene otro computador que cada vez que hay un cambio aquí en la primera base de datos, él lo refleja inmediatamente aquí en la segunda, la cual está por lo general en modo de espera y no se utiliza para lo que es el servicio al usuario, a menos de que esta primera base de datos falle en algún momento. Sigue siendo lo mismo que otra cosa. Lo que pasa es que uno lo ve así, cuando da todo junto es que uno ve tiene muchas cosas repetidas. Vamos a irme aquí. La mayoría de los bancos usan esa copia tipo espejo para lo que es el respaldo, más una parcial para acelerar el proceso, una fragmentada.
Por eso es que tú ves que muchas veces los bancos dicen, mira, no, es que ese es de otra oficina, porque ellos tienen nada más la porción de datos que les corresponde a ellos. Y cuando tienen que hacer algún cambio, alguna cuestión que no sea de su oficina, tienen que pedir autorización para que les manden los datos, etcétera, les manden el acceso. Bueno, hay que hablar un poquito ya para terminar con esta parte de lo que es la sincronización de archivos y el compartir. Recuerden que cuando estamos hablando de que hay diversas copias de la misma base de datos en distintas ubicaciones, hay que proporcionar algún medio para que esos contenidos se mantengan unificados, se mantengan iguales, sincronizados. Este tipo de medios entrarían entre ellos lo que es la gestión de copias de datos, la cual permite que grupos discretos de usuarios trabajen sobre una copia en común. Esto técnicamente no es una metodología de respaldo, sino que es una herramienta que permite administrar de manera eficiente las copias de datos mediante la identificación de aquellas que son superfluas o subutilizadas, reduciendo y que vienen a reducir la capacidad de almacenamiento disponible para el respaldo y las ventanas de respaldo, ya que se utiliza el tiempo para este tipo de elementos que no van a ser de utilidad. Cuando vamos a decidir qué tipo de copia de seguridad se va a usar, hay que tomar en cuenta diversas consideraciones. No es raro que una misma empresa mezcle varios enfoques de copia de seguridad en sus respaldos de datos, según lo dictado por la primacía o por la importancia de los mismos. Su estrategia de copia de seguridad debe regirse por los acuerdos de niveles de servicio que se hayan predeterminados. Con respecto a lo que es el acceso y la disponibilidad de datos, los objetivos de tiempo de recuperación mínima y punto de recuperación máximo deben ser tomados en consideración. La elección de copias de seguridad también está influenciada por la versatilidad que tenga la aplicación de respaldo. Con esto saldríamos de lo que es el tema 4.2. Déjenme cerrar aquí esta. Bueno, vamos a hablar brevemente del último tema ya para terminar con nuestro